De nuevo, no se les olvide, Facebook y ahora sí que Twitter, YouTube, Instagram, véanos, todos aparecen como David Chapa. Seguimos en la tercera parte de nuestro gran programa que es Raíces de Tultitlán, con nuestro amigo Luis Córdoba. No, sí, ¿verdad? Sí, ya te había cambiado de apellido, yo dije, Hernán Cortés. De veras, hablando de Hernán Cortés, estabas hablando hace rato de los apellidos, pero por lo que estudié, o lo que platicamos, tiene 4 apellidos. ¿Por qué? Bueno, ese es una costumbre también de la nobleza española, tan burocratizada, que sobre todo en familias que heredaban títulos nobiliarios, usaban 3 o 4 apellidos, o a veces 2, pero compuestos. Entonces, el caso de Hernán Cortés, bueno, es conocido así como Hernán Cortés nada más. Tiene los 2 de su papá y los 2 de su mamá. Él descendía de una familia que se apellidaba Varillas y Altamirano también. Sí, sí, de él han investigado también su genealogía y en algunas de las líneas han podido llegar hasta 6 generaciones atrás o más. Ya no te pongo más dilemas, porque si no luego cosas que no sabes, no lo pongo nervioso. Pero bueno, seguimos hablando de los datos que hay en algunas instituciones aquí en Tultitlán, que es en la parroquia y es en el Archivo General de Tultitlán, ¿o cómo es? Archivo Histórico Municipal de Tultitlán. Ahí está. Entonces, pues seguimos con lo mismo. Y por aquí nos traías un librito más. A ver, hija. Sí. Acá. Lo elaboró la señora Virginia Sánchez y es una investigación sobre las familias antiguas de Buenavista. Buenavista originalmente se formó por los trabajadores que había de la que se llamó la Hacienda de Buenavista. Esta existió a fines del siglo XVIII y principio del XIX, pero en un momento dado ¿Es un árbol? A ver, usted explíquelo. Sí. Vacío. Sí. Bueno, se formó la ranchería de Buenavista con los trabajadores que fueron de esa hacienda. Aparece ya en documentos, ya definido como ranchería de Buenavista desde 1838 más o menos. Y hay varias familias que se establecieron en ese lugar. Por ejemplo, los Torales, los Nuncio, los Rodríguez, los Godínez. Y esas familias pues perduran hasta la actualidad todavía. Hay otras, por ejemplo, los Velázquez llegaron originalmente de Cañada de Cisneros, cerca de Tepozotlán, a Buenavista en el siglo XIX. Allí se establecieron y después unas de las líneas de descendientes son los Velázquez del barrio de Santiaguito. Entonces, también eso es algo que se puede notar el movimiento de las familias. Por ejemplo, otra familia de Chilpan fueron los García. Aparecen desde fines del siglo XVIII, durante el XIX, y uno de los personajes más importantes de la historia de Tultitlán es el señor Guadalupe García. Él, por el lado de su mamá, descendía de los Montes de Oca de Chilpan. Por el lado de su papá, de los García, que habían ocupado los cargos de encargados de la cofradía de San Francisco durante el siglo XVIII. Guadalupe García fue presidente municipal 3 veces, diputado local, secretario del ayuntamiento durante 7 años, maestro de la escuela de Chilpan. Es un personaje muy importante en la historia de Tultitlán. Y después él se trasladó a vivir al barrio de San Bartolo y los García actuales descienden de él, pero se habían originado en Chilpan. No, está bien, está bien. Por ejemplo, es importante saber de él
¿ellos mismos también saben de esa historia? O sea, ¿se ha palmado aquí en alguna de estas árboles? Pues sí, hemos estado investigando sobre esta familia en especial y rehacer la biografía de Guadalupe García por ser un personaje tan importante. Ya se presentaron varios resultados y se repartieron varias copias entre descendientes y otras personas. En una ocasión que fue aquí en Tultitlán la reunión de cronistas del Estado de México. Ahí presentamos el trabajo y se invitaron algunos de los familiares. Entonces varios de ellos pues sí ya tienen ese conocimiento. Claro. Otro de los personajes importantes fue Diego Cortés del barrio de Belém. Esta familia viene igual desde el siglo XVIII. Pedro Cortés ocupó el cargo de gobernador indígena. Después su hijo Diego también ocupó varios cargos ya en el ayuntamiento. Y sus descendientes están en Belém y en Nativitas. Por ejemplo, Cortés, el que tenemos, el de la Tlapalería, ¿es descendiente de él? No directamente de Diego Cortés, sino de un hermano. Sí, pero están relacionados. Sí, los Cortés de Belém y Nativitas. Por ejemplo, mencionábamos que en Buenavista están los Godines, que hasta la actualidad perduran. Sí, son familias que están 150 años o más hasta donde se ha investigado en determinados lugares, ¿no? Algunos otros apellidos que aparecen, por ejemplo, Calzada, los hay en La Cabecera, en el barrio de Reyes, hay en Chilpan y hay en San Pablo de las Salinas, pero en ese caso no son familiares, porque esto surgió de un santo que era Domingo de la Calzada. Así como se menciona a San Francisco de Asís, porque era de la ciudad de Asís, hubo un santo Domingo de la Calzada, que era de ese lugar. Entonces a los niños los bautizaban de esa manera, Domingo de la Calzada. Pero con el paso del tiempo se convirtió en apellido. Lo que era originalmente un nombre se hizo apellido. ¿Sí? Entonces, en lugar de que se respetara el apellido que tenían, el nombre de Calzada subió a apellido. Sí. Y ahí es donde se quedó. Sí, ¿no? Entonces por eso los Calzada de estos tres lugares no son familiares, sí. Son por coincidencia, se podría decir, ¿no? Sí. Sí, igual hay otros apellidos, por ejemplo, Barrera, que lo hay en Chilpan y lo hay en San Pablo de las Salinas, pero no tienen relación. En el siglo XIX hubo otro personaje importante por el año 1830-40, que se llamó Calixto de Luna, que fue originario de San Pablo de las Salinas. Ocupó el cargo de alcalde cuando San Pablo fue municipio en 1823 al 25, pero un tiempo después se vino a vivir a la Cabecera. Entonces es otro de esos personajes que se mueven de su lugar de origen y se vienen a la Cabecera. Y me imagino que en esos tiempos dejaban hijos por todos lados, ¿no? Pues no tanto. Bueno, no faltaban quienes, ¿no? No faltaban quienes. Pero como la población era muy chiquita y las reglas religiosas eran más estrictas, yo creo había gente que no lo hacía, pero sí hay casos documentados en donde hay quejas pues sí, personas que dejaban hijos regados, ¿no? Pues sí. Como todo. Bueno, yo creo que también en esta actualidad ya no nos espantamos tanto, ¿no? Sí. Pero yo creo que pues sí ha de haber. Sí, en ese tiempo sí era todo un escándalo, ¿no? Sí, y más por la iglesia, ¿no? Sí. Me imagino que la iglesia es lo que tenía casi el mismo poder que algún ayuntamiento. No tanto, porque como ya se establecieron las leyes de reforma, se diferenció muy bien como qué área abarcaba cada quien. Síguelo hasta que se pare. Ajá. Y bueno, hay otros apellidos, algunos se extinguieron, como el Trejo en Chilpan, se encuentra una familia del siglo XIX, pero después ya desaparece, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, ese apellido se desaparece porque se van de aquí, o no hubo hijos, o la mamá era monja, o qué pasó. Posiblemente ya no hubieron hijos o puras hijas
mujeres y ya no se transmitió el apellido. 4. Vamos al capítulo 4 de las raíces, ¿cómo era? Bueno, el programa es Raíces de Tultitlán, pero el programa de hoy se llama Familias Antiguas de los Pueblos en Tultitlán, o de Tultitlán. Bueno, pues seguimos con Luis Córdoba, es arqueólogo, es una persona increíblemente con que se puede platicar por lo menos todo el día y no te aburres, definitivamente. Entonces, pues yo les recomiendo que vean todos los programas. ¿Llevamos cuántos, Luis? Ahora es el 8. El octavo. Llevamos el octavo programa y pues véanlos. Ahorita todos los pueden ver por Facebook. En la próxima semana o en este transcurso del día lo pueden ver también en YouTube. Se los recomiendo. La verdad son increíbles. No se van a aburrir. Véanlos completos. Y pues seguimos con Luis y pues seguimos. Sí, entonces mencionábamos cómo se nota ese cambio de residencia de diferentes familias y personas que con un documento los encuentra uno en un pueblo, años después los descendientes están en otro lugar. Otro ejemplo de estos es, por ejemplo, un censo de españoles y mestizos del año 1792, que está en el Archivo General de la Nación. En ese documento encontramos, por ejemplo, la familia Toris en San Pablo de las Salinas, un señor Lorenzo Toris, que además él fue el donador de una pintura que está en la parroquia de San Antonio, en donde se ven el cielo, el purgatorio y el infierno. Es una pintura de 1787 y ahí se lee a devoción de don Lorenzo Toris. Y además, este Lorenzo Toris fue papa de Emeterio, que fue sacerdote, y fue párroco de Tultitlán de 1827 a 1830. Años después los volvemos a encontrar, pero ese apellido derivó en el Torices, que conocemos actualmente en la cabecera municipal. Pero se les encuentra también a esta misma familia o a los descendientes en Coacalco y en Cuautitlán. Es decir, se movían de un lado a otro, tenían propiedades en un lugar, vivían unos años, luego los hijos se cambiaban. Entonces se pueden ir rastreando. La misma descendencia fue la que, o los mismos hijos fueron los que fueron moviendo. Bueno, ahora por ejemplo, ¿por qué cambia o evoluciona el apellido de Toris a Torices? Pues no sé, a lo mejor en ocasiones se les facilitó o fue una mala escritura en algún documento y evolucionó. Y hay algunos ejemplos de eso. En este que decimos, cambió de Toris a Torices. Por ejemplo, en Chilpan hay Montes y Montes de Oca. Lo que yo creo es que el Montes es una abreviación de Montes de Oca, que es más largo, ¿no? Sí, yo soy Montes. ¿Sí? Yo soy Montes. Sí. Y todo el mundo Montes de Oca, le digo, no, Montes nada más. Sí. También, por ejemplo, en Chilpan encontramos en el siglo XIX a la familia Almazán. En los documentos se ve como en alguna época, por el año 1900 más o menos, una de las tiendas o la única que había en Chilpan era de una señora Margarita Almazán, que además, según se dice, falta investigarlo con más detalle, fue tía de este político Andrew Almazán, que fue como precandidato, no lo dejaron llegar a la presidencia de la República en los años 30 más o menos del siglo XX. Ahí hace falta investigar un poco más para ver esa relación. Ver qué partido, ver qué... Sí, claro. Sí, qué relaciones políticas tenía para querer aspirar a esa candidatura. Llegó, ¿no? Sí, pues sí. De un dato se puede investigar varias cosas más alrededor. Ya ¿no? saben muchas más, ¿no? Sí. Bueno, resumiendo, a ver, vamos a resumir un poquito. Ya llevamos 3 cortes. Bueno, explícanos qué es esta, por favor, hija. Este árbol, ¿de dónde viene y cuándo se hizo? Bueno, esa es una investigación que se está realizando
sobre la genealogía de José María Salazar, que fue el primer alcalde de Tultitlán en el año 1820. Él fue alcalde 2 veces, en 1820 y 1822. Y después, en 1824, fue secretario del ayuntamiento. Él nació en la hacienda de Portales y le tocó ser el primer alcalde cuando se estableció el ayuntamiento. ¿Este de acá? Como decíamos, es sobre Marcos Gregorio, que fue un indígena del barrio de Belém. Se le menciona en varios documentos, no solo su acta de bautizo, de matrimonio y de función, sino también que fue mayordomo de una de las cofradías de la parroquia. Y se ha podido investigar hacia atrás hasta sus bisabuelos y hacia adelante hasta sus tataranietos ya en el siglo XX. O sea, es una genealogía que ya abarca cerca de 8 generaciones. Bueno, me comentabas que era de Buenavista. Sí, es un trabajo que realizó la señora Virginia Sánchez sobre las familias originarias de Buenavista. ¿Te puedo preguntar sobre estos escudos? Sí, ahí, bueno, esto de los escudos de armas, en cierta manera se ha comercializado mucho. Hay quienes se dedican a elaborarlos, uno va y le dice, pues mi apellido es tal, y a uno le hacen su escudo. Te lo inventan, no es de que, por ejemplo, no es 100% de los godines, ¿o sí? Sí, el asunto es que esos escudos fueron dados originalmente por los reyes de España a personas determinadas que hicieron ciertos servicios a la corona. Y sus descendientes tenían derecho a usarlo. Pero como hemos visto, hay apellidos, familias que se pueden apellidar igual y no tener ninguna relación. Entonces, pues ese es el lado como comercial de los escudos de armas, ¿no? Claro. Bueno, aquí vemos que tienes un árbol muy grande. ¿Esto qué es? Sí, ahí van explicando los diferentes árboles de las familias de Buenavista, los Torales, los Godínez, Rodríguez, Hernández, Nuncio, son de las familias más antiguas, que se establecieron por el año 1838 más o menos en Buenavista. Perdón, perfecto. Pues entonces, pues como siempre me da un gusto platicar con él. Yo pudiera estar todo el día escuchándolo y me imagino, pues, lo bonito que ha de haber sido vivir en esa época. Y también me imagino el trabajo y la pasión con la que veo que hace su trabajo, porque pues a mí no me gustaría hacer esto. Definitivamente yo me aburriría mucho, que a lo mejor allá al escucharte ya es diferente, ¿no? Yo al escucharte es lo fácil, escucharte es fácil, imaginármelo también yo creo que es fácil, pero hacerlo, hacer las búsquedas, no creo que lo haría, ¿no? Entonces mis respetos, Luis, Luis Córdoba, nuestro gran amigo arqueólogo de Tultitlán, y pues como siempre, como cada semana nos acompaña y nos platica mucho sobre lo que es, pues cómo ha crecido Tultitlán a través de pues, los siglos, no de los años, de los siglos. ¿Cuántos siglos tienes de información de Tultitlán? Pues bueno, por los trabajos arqueológicos se sabe de ocupaciones teotihuacanas desde el año 300 después de Cristo. O sea, en Tultitlán, lo que es la cabecera, ya había gente viviendo aquí hace 1300 años por lo menos. Pero si consideramos los restos de mamut de la zona y que se ve que algunos de esos mamut fueron destazados por cazadores, que no vivían específicamente en un lugar, pero sí en la región, en esta zona, iban de un lado a otro, ya había habitantes hace 14,000 años aquí. Bueno, pues díganme si no es interesante escucharlo. Definitivamente sí. Pues se nos acabó el tiempo. Seguimos en la próxima semana, igual en Raíces de Tultitlán, que es el programa de Luis Córdoba. Y pues te agradezco mucho, la verdad me encanta escucharte y pues esperamos que sigas viniendo por lo menos muchos años más. Pues gracias y ojalá todos las personas que ven estos programas se interesen. Y cada quien puede, por iniciativa propia, empezar a investigar sus antepasados,
primero con los familiares cercanos, sus papás, abuelos, tíos, abuelos. Esos son los primeros pasos para investigar.